Buenos días, padre de familia, buenos días, alumnos. Mi nombre es Irma María Cabrera Ramírez, soy la profesora de Historia. Bueno, hoy vamos a iniciar nuestra clase y esperando que no se hayan olvidado los hábitos de higiene que les enseñé la semana pasada, Espero que lo hayan realizado antes de coger su celular, su computadora o su laptop. Antes de y después de también, de realizar cualquier actividad. Bueno, hoy día vamos a iniciar la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, cómo se llevó a cabo. La Primera Guerra Mundial empieza en el año 1919 hasta el año, 1914 al año 1919 culmina. ¿Cómo fue la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra fue un conflicto bélico global centrado en Europa, se centró en Europa, que involucró a todas las grandes potencias del mundo, participando más de 70 millones de efectivos militares, incluidos 60 millones de europeos. Esta guerra fue caracterizada como una de las mayores guerras de la historia de la humanidad. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida. Se extendió hacia otros continentes, generando graves consecuencias a nivel mundial. En esta guerra, las distintas potencias se agruparon en dos bandos. Hubieron dos bandos para realizar la guerra mundial, dos bandos. Un grupo de países que se enfrentaron, Cada quien cogió su grupo. La Primera Guerra Mundial, aquí en la Primera Guerra Mundial podemos ver cómo se da, cómo se inicia en el continente europeo. ¿Quiénes se inician acá? Las grandes potencias, es decir, Francia. ¿Qué otra grande potencia? Inglaterra, Rusia, Alemania, Otra potencia, ¿ves? Que están acá, otro país europeo, Francia, Italia. Estas eran las grandes potencias. ¿Por qué se da esta Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial se da en el querer ser uno más que el otro. Es decir, por ejemplo, los alemanes habían hecho el descubrimiento del teléfono. Y los ingleses, los de Inglaterra, estaban en los celulares. Entonces, he ahí el conflicto entre las tecnologías, el querer ser uno más que el otro. Miren cuántas personas murieron. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida. Fue considerada como una de las guerras con más número de personas, que también vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, que también superó la Primera Guerra Mundial. También hubo consecuencias también a nivel mundial, correcto, porque aquellos productos que se exportaban del continente europeo hacia el continente americano o hacia Asia, se detuvo las exportaciones, no había comercialización producto de esta guerra. ¿Cuántos años duró esta guerra? 5 años, iniciada en el año 1914 al año 1919. Hubieron dos bandos que se llamaba la Triple Alianza o los Aliados. ¿Por quién estaban conformados? Dos bandos, dos grupos. Alemania, segundo país, Austria, el tercero, Italia. Ellos pertenecían a un bando, Alemania, Austria, Italia. Se llamaba la Triple Alianza o los Aliados. El segundo bando, la Triple Entente, también por 3 países, Francia, Rusia, Inglaterra. Ambos países, cada uno formaron su bando para empezar esta guerra.
No se olvide, los aliados o la triple alianza, Alemania, Austria, Italia, la triple entente. Tenemos Francia, Rusia, Inglaterra, estas grandes potencias que se dieron por el querer ser, como le digo, siempre uno más que el otro. Antecedentes, vamos a ver. Desde el año 1871 al año 1914, Europa vivió un clima, como se dice, una paz armada, disculpe, por el desarrollo económico, social y cultural de las naciones. En el año 1871 ya se había dado la revolución industrial, ¿no? Sin embargo, estas grandes potencias había un recelo, como ya le he dicho, había un recelo, una envidia, el querer ser uno más que el otro, el poderoso, el poderío que estamos viendo, el desarrollo tanto en lo económico, social y cultural. Vemos hoy en día, hacemos la comparación, esta grande potencia de China, que se llevó a cabo, se originó este virus, el COVID-19. ¿Y China qué hizo? Como potencia, lo ocultó. Hubieron un médico que sacó a reducir, porque este virus no es de solamente enero, esto viene desde el mes de noviembre del año pasado. Ya estaba difundiéndose por las redes sociales, pero de manera clandestina. Lo difundió primero el médico, que dijo qué cantidad de personas habían fallecido. De igual manera un periodista, y lo mataron al médico, lo mataron al periodista. No, esta potencia no dijo nada. ¿Por qué? Temió decirlo lo que estaba sucediendo. Por una parte mal, no, porque tiene dos ventajas, una mala y una buena. Si China decía lo que estaba sucediendo, ¿qué iba a pasar acá? Las grandes potencias, así estemos Estados Unidos, Francia, Alemania, se iban a equipar de todos estos medicamentos, estas mascarillas, estos guantes, estos aparatos, cómo contribuir a esta epidemia. Y fue el recelo, el egoísmo de China de no decir eso. Y solamente ya después, cuando vio que lamentablemente demasiada gente estaba muriendo, recién lo da a conocer en enero. En enero recién dio a conocer esta pandemia. Y esto ya venía atrás, ¿no? Y ahí recién, pero poco, no era mucho. En febrero ya recién se ha podido ver más noticias y realmente la cifra de cantidad de personas que habían muerto producto de la pandemia, ¿no? Entonces ese mismo recelo era que han tenido las grandes potencias, vivían un recelo así. Ahora China no lo quiso decir. Si China lo decía, Estados Unidos, se equipaba. Mira, hoy en día podemos ver Estados Unidos cómo también está combatiendo el virus. ¿Cuántas personas mueren diario? Más de 4.000 personas muriendo diario en Estados Unidos. No, por eso tenemos que tomar conciencia. Este es el recelo. Ahora hay como dice, una guerra pero verbal en Estados Unidos y China. En el decir, ¿por qué no acusa Estados Unidos a China de por qué no hablar de este virus? ¿Por qué no decir de este virus que estaba a la sociedad? ¿Por qué no dio a conocer? ¿No? Hay una verbal entre ellos. ¿No? Lo acusa de esta pandemia de haber propagandas. Porque si se hubiese dicho China, hubiese hablado, cerraba sus fronteras, pues China, toda su frontera, y nadie, ni un chino ingresaba, ni productos de China ingresaban para acá. Y tenía pues China el comercio, su exportación, la economía, como al igual Estados Unidos al principio no le hacía caso al virus, seguía abierto sus comercios, continuaba porque la economía no podía bajar. Pero el Perú, ¿qué hizo Vizcarra? Lo principal, la salud, la economía puede esperar. ¿Cuánto dinero está repartiendo aquí entre las personas de bajos recursos para combatir este virus? ¿No? Nuestro presidente. Pero, como le digo, esta es una manera del recelo, la envidia que tenían estas grandes potencias, y por eso se da. Desde el año 1871 que empezó la primera máquina a vapor que se creó, ¿no? Y así empieza la revolución industrial, empieza a descubrir las técnicas, tanto en lo social y cultural también,
un recelo, una envidia entre estas grandes potencias y en querer apoderarse uno del otro. Es decir, España, cuando hubo la colonización, no solamente colonizó el continente americano, sino también a los pequeños estados de Europa también colonizó. Aquí vemos España, es aquellos países europeos, grandes potencias. Acá podemos ver aquí las grandes potencias de Europa. Causas, también hay causas, ¿no? Tenemos las causas. Causas que toda guerra trae una causa. Antecedente primero, cómo se origina, cómo se da las causas después de una guerra, las causas que da la guerra. Entre Inglaterra y Alemania por la competencia comercial y colonial. Imagínense, Inglaterra y Alemania estaban peleando. ¿Por qué peleaban? Por el comercio y por querer colonizar uno más que otro a los pequeños estados europeos. Miren ya cómo existe estas causas de estos países, cómo mismo se enfrentaban entre su mismo continente. Otra causa, la fuerza política entre la política cómo gobierna un estado, la fuerza política entre Inglaterra, Francia y Rusia en el querer expandir sus colonias, ¿no? La política que les da acá en querer expandir, ellos querían seguir expandiendo y apoderarse de toda Europa, los grandes países de este tiempo, ¿no? Las grandes potencias industriales se enfrentaron. Acá vemos pues cómo ya se le ha hecho ¿cómo se llama? Una recapitulación, cómo se enfrenta Francia, Italia, Rusia, enfrentamientos que vienen por la colonización, por el comercio. Las grandes potencias económicamente para conseguir mercados y poder dar sus productos. Iba la competencia, ellos generaban sus productos, y quiere decir, ellos abastecían acá al continente americano, a Estados Unidos, acá al Perú mismo, pero el querer entrar ellos en todos los mercados. Y Francia estaba, Inglaterra también, ellos también querían poner sus productos en todos los... Esa era la competencia, el recelo, la envidia que tenían estos grandes países. El gran desarrollo, dice, del imperio alemán. Alemania desarrolló en esta época, en este tiempo, ¿no? Durante los años 1871, Alemania fue uno de los grandes estados cuyos productos se imponían en el mercado a nivel mundial. Alemania había causado gran abastecimiento a nivel mundial, casi en todos los países de América, Asia, Europa. El pretexto. En toda guerra también siempre hay un pretexto. ¿Por qué se da la guerra? Todo ya como les dije, ya había habido el recelo, la envidia del querer ser uno más que el otro. Pero ellos emplearon el pretexto. Se dio un pretexto. Se dio cuando ocurrió el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la colonia austriaca, ¿no? Austriaca en el año 1914, por parte de una organización nacionalista. Una organización nacionalista de Serbia. Austria quiso aprovechar la oportunidad para acabar con Serbia con el apoyo de Alemania. No. Entonces Rusia declara la guerra a Austria, mientras que Alemania lo hacía a Rusia y Francia. Como se ve, el funcionamiento de las alianzas desembarcó un conflicto en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Acá podemos ver cómo se da el pretexto. El pretexto fue el asesinato del archiduque, ¿no? Heredero de la colonia austríaca. Entonces matan al archiduque Francisco Fernando. ¿Y quién aprovecha? ¿Quién quiso aprovechar la oportunidad? Austria quiso aprovechar como esto sucede en Austria. Entonces Austria quiso aprovechar la oportunidad para acabar con Serbia. Luego Austria le declara la guerra a Serbia con el apoyo de Alemania. Alemania apoya a Austria, ¿no? En ese momento los alemanes apoyando a Austria para acabar con Serbia. Al ver esto, Rusia, ¿qué está sucediendo? Rusia le declara la guerra a Austria.
mientras que Alemania lo hace mismo con Rusia. Y así, de esta manera, inicia la Primera Guerra Mundial, habiendo un pretexto del, ¿cómo se llama?, que lo aprovecha. ¿Quién lo aprovecha? Austria, porque matan al archiduque heredero de la colonia. Lo primero que hace Austria, quiso aprovechar esta oportunidad, quiso acabar con Serbia, le declara la guerra a Serbia, y los alemanes tenían ejército poderoso, luego apoya a Austria. Entonces Rusia dice, ¿qué está pasando acá? Rusia agarra, le declara la guerra a Austria, mientras que Alemania hace lo mismo con Rusia y Francia. Y así, de esta manera, se inicia la Primera Guerra Mundial. Ahí está el asesinato del archiduque aquí que vemos, ¿no? Francisco Fernando, heredero de la colonia austriaca, que fue aprovechado por su mismo estado, Austria, ¿no? Lo primero que hace Austria, quiere acabar con Serbia. ¿Con el apoyo de quién? De los alemanes. Entonces, ¿qué hace Rusia? Le declara la guerra a Austria, y Alemania hace lo mismo con Rusia y Francia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias, jóvenes, espero que hayan entendido la clase. Ya como ustedes saben, me están presentando la clase, pero hay algunos alumnos que no me han presentado. Todo es de manera virtual, tomándole foto y enviándole al WhatsApp que nosotros tenemos. Hemos creado un WhatsApp interno para ahí enviar lo que son a veces nuestras prácticas, nuestro examen, para que ustedes puedan realizar su examen. Ahora, había algunas preguntas de algunos alumnos. Profesora, no tengo tinta, no tengo impresora en casa. En este estado de emergencia no vamos a salir a comprar tinta, no vamos a salir a comprar impresora. El que tiene impresora lo hace con impresora. Imprime sus dibujos y utiliza su impresora para sus dibujos en su cuaderno. Y el que no tiene, lo hace de una manera ordenada, la caligrafía, la ortografía, bien bonito su cuaderno, presentado como ya me han presentado otros alumnos, y también van a tener una nota regular, una nota de 15 para arriba, ¿ya? Antes ustedes saben que la calificación era diferente, no, ahora conociendo el estado de emergencia, siempre el orden, buena caligrafía, buena ortografía, y así vamos a poder seguir avanzando. Y como siempre el hashtag, yo me quedo en casa. Ya, que Dios me lo bendiga, y conmigo hasta la siguiente clase. Muchas gracias.